aquí sería como voy a empezar a prepararme para poder desarrollar mi fuerza. Es como la persona que empieza a correr y tú primero le empiezas a preparar para poder correr. No es que vaya a empezar a correr para ponerse en forma, ¿vale? Pues en este caso sería lo mismo. Sería un tipo de trabajo más ligado a, como te comentaba antes, a la adquisición de esos aprendizajes técnicos, de esos patrones técnicos de movimiento. Entonces, hay una fase que va en línea con este objetivo a nivel de aprendizaje técnico, desarrollo cinestésico, que llamamos, que es el ser capaz de desarrollar la capacidad de percibir mi cuerpo, de sentir mi cuerpo, de ver qué músculos participan en ese movimiento, de cómo puedo identificar que entran unos músculos u otros, ¿vale? Del rango de movimiento que me hace falta tener para poder llegar a completar el ejercicio bien, de la velocidad de movimiento. Al final es un afianzamiento, bueno, es una primera incursión técnica, ¿no? Luego ya se podrá afianzar, pero requerimos esto. Y además mejora la coordinación gestual de ese deportista. ¿Y cómo hacemos esto? Pues a base, también si nos tuviéramos que dar con claves de cada una de estas fases para que se marquen bien las diferencias entre unas y otras, podríamos decir que aquí principalmente vamos a buscar una alta frecuencia de estímulos de bajo volumen y de baja intensidad. Es decir, prefiero entrenar con bastantes dosis semanalmente, pero como está muy desadaptado ese deportista, le va a hacer falta poquito a nivel de series y de volumen total y de tiempo y poquita intensidad, porque prefiere eso, que sean, va a preferir su cuerpo que pueda poder estar en 2 días preparado para una siguiente sesión. ¿De acuerdo? Si no, al final le genera un daño muscular que me va a ralentizar ese crecimiento o ese desarrollo. Y también lo que vamos a buscar aquí son métodos, por ejemplo, que tengan que ver con los isométricos o con, me refiero al mantenimiento o el sostener posiciones para crear fuerza en unas posiciones determinadas y que aprenda esa persona a tener la conciencia de activar esa musculatura. Vale. Entonces, voy a mezclar la adquisición de esa técnica, del patrón técnico, con el otro objetivo que queríamos, que decíamos antes, que era el de activar fibras musculares en base a aprender a tener la capacidad de activar un músculo. Es decir, de mandar la señal desde la cabeza al músculo y decir, venga, músculo, te identifico y te activo conscientemente, ¿vale? Entonces, voy a mezclar esos métodos isométricos con concéntricos también y excéntricos, es decir, con los que son de moverse o de dinámico, pero con bajita velocidad, porque, insisto, la técnica ahora la tenemos muy verde y tenemos que tener claro, y para eso hay que bajar la velocidad del movimiento y para que sea capaz el deportista de reconocer ese movimiento, ¿vale? Y de ahí, pues ya, si hablamos de duraciones, es donde te digo, Javi, que depende bastante de la experiencia de ese deportista. Tú me ponías la situación de un deportista que no venía de nada de base, entonces generalmente, en ese caso, pues principalmente vamos a estar trabajando mínimo durante 8 semanas. O sea, yo de los 2 meses no bajaría de esta fase, independientemente de cuál sea su calendario competitivo, que por cierto, me acabo de acordar que esta es una de las variables que no hemos mencionado antes cuando hablábamos de qué es lo que me podía hacer a mí, qué variables podían hacerme a mí como entrenador variar el trabajo de fuerza de una persona con respecto a otra. Pues también el calendario, pero el calendario está supeditado a su nivel, porque por mucho que él tenga X citas deportivas, si no ha cubierto en determinadas partes de su vida esas etapas previas que hemos hablado, que son cimientos, no me da igual, no voy a adecuarlo únicamente como criterio a las semanas que tenga disponible hasta la siguiente prueba, ¿vale? Claro, sí, porque también por ese lado se podrían estar asumiendo riesgos, obviamente, Exacto. ¿no? O personas a lo mejor con muy poca experiencia que a lo mejor van encadenando un maratón tras otro y entonces, en el fondo, yo a veces sí se lo pongo en personas lesionadas, por supuesto, pero incluso en personas con no mucha experiencia. De ahí viene el nombre del podcast, ¿vale? O sea, realmente de los kilómetros, en este caso de carreras o sí, pero de entrenamiento que normalmente, entre comillas, son los buenos y necesito, y yo muchas veces se lo digo a los deportistas, digo, necesito que me dejes kilómetros y tiempo de entrenamiento real. Digo, no podemos estar siempre encadenando una competición muy exigente para ti con otra competición muy exigente. Digo, otra cosa es a lo mejor ir intercalando diferentes eventos si quieres ir, ¿no? Pero el calendario es verdad que debería estar arreglado con entrenador y deportista, ¿no? Entre los dos. Porque si no, no das pie a construir, no te da tiempo, porque siempre estás
viniendo de descansar porque vienes de competir y de prepararte poquito tiempo porque enseguida ya tienes que volver a bajar la carga porque tienes que volver a competir. Entonces nunca estás creando, es un planteamiento cortoplacista al final. Vale. Totalmente. Entonces, en ese sentido, una vez tenemos esa fase, que además también lo que has dicho, me gustaría remarcarlo para personas que no hayan entrenado o que no encuentren ese punto en el entrenamiento de fuerza, esta parte, ¿no? de sentir realmente la contracción muscular, de entenderlo bien, porque es algo que a medida que se va realizando el entrenamiento de fuerza, te sorprendes mucho, ¿no? De cómo eres capaz de activar o sentir musculatura que no pensabas ni siquiera que fueras capaz de activarlo. Y el otro día lo escuché en una entrevista con lo típico de mover los pectorales. Vale, que es una tontería, pero dices, ostras, es que eres capaz de hacerlo, o yo cuando fui capaz de hacerlo fue cuando hacía más trabajo de fuerza en el gimnasio para pectoral, ¿no? Es una pequeña tontería, pero es una musculatura que en esto se puede percibir bien, ¿no? Esa capacidad de activar los glúteos en base a no congestionarlos, pero sí ser capaz de sentir que se activan, ¿no? Y una cosa también en esto que les cuesta muchísimo en esta etapa a la gente que nunca ha creado esa base, imagino también, Javi, que te pasará a ti con tus deportistas, es la concienciación de la musculatura de los pies, porque al final aquí está muchísimo más privado porque vienen de estar encaustrados en una zapatilla. Generalmente el deportista no tiene, a no ser que viva en un sitio donde socialmente eso sí que está bien instaurado, bien acogido, no viene de caminar descalzo ni de darle libertad al pie. No. Entonces, esto, particularmente esta musculatura tanto intrínseca del pie como extrínseca, pero relacionada con tobillo, articulación del tobillo y de los dedos de los pies y demás, es bastante complicado. No sienta, ¿no? Entonces, por ahí iría esa fase, además de empezar a generar cierta rigidez en los tejidos o cierta solidez, ¿no? Luego ya entraríamos en una fase en la que cuando ya hemos establecido esa capacidad de programar o de sentir o de activar, voy a buscar llevarlo a su máximo exponente. Quizá esto es demasiado, pero sí a un nivel superior, a un desarrollo casi máximo de esa capacidad de activar esa musculatura, ¿vale? Entonces ahí ya sí que entraríamos seguiríamos con esos métodos, por ejemplo, isométricos de mantener una posición, pero también le daría énfasis al trabajo dinámico porque ya la técnica la tiene un poquito más instaurada y se pueden también dar unos matices de velocidad más parecidos a lo que luego van a ser realmente las velocidades reales de movimiento o de levantamiento, porque hasta entonces siempre hemos tratado, por ejemplo, de frenar un poquito la parte excéntrica, en esa parte en la que el músculo se está alargando, porque es una zona un poquito más donde la gente tiende, si no tiene control, a dejarse caer o a dejarse llevar en ese levantamiento. Y entonces es donde hay más, entre comillas, riesgo, ¿no? Entonces, aquí, como eso ya se tiene, en cierta manera, más dominado, se pueden entrar a tempos, es decir, a velocidades de movimiento más específicas, ¿no? Pero bueno, aún así todavía no vamos a buscar velocidades muy altas. Y esta fase se podría un poquito aunar con la siguiente, en la que ya te sonará más, que es la fase de fuerza dinámica máxima. Y también aquí va a depender un poco de la experiencia del deportista en cuanto a que en esos criterios de metodología nos podamos ir a unas cargas determinadas en intensidad, porque aquí es donde más vamos a buscar intensidad a lo largo de toda esa planificación en esta parte con esos objetivos donde pues haya ya un desarrollo propio de las ganancias de fuerza, ¿no? Propiamente. Y ahí es donde van a entrar ejercicios pues pesados y multiarticulares, como por ejemplo una sentadilla, un peso muerto, un hip thrust, ¿vale? Que son los grandes, los básicos de fuerza, ¿no? Porque aquí necesitamos que sean bajo unas condiciones determinadas, que sea mucha estabilidad, ejercicios estables, con mucha alta participación de grupos musculares, ¿vale? Y que se domine la técnica, obviamente, porque si no la carga no puede ser alta, si no se domina previamente. Y luego vamos también aquí a meter, pues, aquí ya depende de cuánto quieras, Javi, que comentemos, ¿vale? Porque si también nos podemos hablar, por ejemplo, de aprendizajes de cosas como los aterrizajes o los amortiguamientos o las desaceleraciones o acciones de frenado. También son interesantes aquí en ese refuerzo excéntrico
principalmente, por ejemplo, para corredores de trail, pero también para corredores de asfalto. Necesitamos que esto ahora se trabaje, porque más adelante no va a dar tiempo a que podamos tranquilamente trabajar. Esto tiene que venir ahora, ¿no? En esta fase. Vale, vale, perfecto. Y entonces, a partir de ahí, más o menos, o sea, también por preguntarte un poquito, en este caso, a nivel de duración, ¿por dónde estaríamos en este ejemplo de la persona? Vale, pues si antes Porque te lo digo, a la persona ya le está entrando la prisa, por ponerte en situación real. Que se sienten y que se lo tomen con Que calma. viene el maratón. Pues iríamos a unas 6-8 semanas cuando ya hemos pasado de esa fase cero, por así decirlo. Podríamos entrar en esta con 6 a 8 semanas, pero esta sería en la que menos prisa tengo porque es en la que yo te decía anteriormente que es donde me voy a centrar más con deportistas que no tengan experiencia. No va a ser tanto en esa primera fase de todo, que es como de la creación de la base o de los cimientos, sino en esta que es realmente la que me da los incrementos en fuerza, la que me da los desarrollos en niveles de fuerza máxima o submáxima, ¿vale? O sea, que te Entonces, refieres a que se podría alargar más. claro, esta la Vale. podría sostener, incluso estar supeditada que, por ejemplo, un deportista que tenga poca experiencia en fuerza y ese año no se plantee un reto competitivo hasta final de temporada y estamos al principio, pues sabemos que tenemos un tiempo para extender esa fase de manera brutal. O sea, un Vale. tiempo que a lo mejor estamos hablando de que lo recomendable aquí pueda ser estar trabajando a lo mejor pues ponle 2 meses, si veníamos de esa fase anterior, 2 meses en esta, otros 2, pero que esos 2 se pueden extender a 4. ¿Vale? O sea, Vale. no habría un periodo final en esta como tal. Es verdad que cuanto más me quiera llegar, o sea, cuanto más me quiera parecer o que cuanto más quiera rendir en lo específico, pues la mejor estrategia no será quedarme aquí en esta fase. En lo básico, por decirlo de algún modo, ¿no? A escalar, pero bueno, si, insisto, si a lo mejor ese deportista pues ya viene de, por ejemplo, haber hecho X medias maratones y estamos a final o estamos en 2024 y no se ve como para dar el paso, por ejemplo, a maratón en 2024 y su objetivo es un maratón en 2025, pues vale, podrá a lo mejor, no te digo estar todo este año sin competir, pero podrá hacer alguna preparatoria de medias o de 10K y entonces se plantea esta construcción de fuerza teniendo todo este año por delante para generar base y el año siguiente, pues ya hacer una planificación de fuerza en la que vaya cumpliendo etapas de una manera mucho más rápida, progresando en etapas con menos duración por cada una de esas fases. Vale, vale, o sea, la verdad que muy interesante y volviendo al ejemplo de los 6 meses, por ejemplo, partíamos de una persona que tenía bajos rangos, ya ha empezado a moverse mejor, hemos pasado esa parte más cero, ¿no?, de adaptación que hemos estado comentando. Estamos dentro de esta fase. Por ejemplo, si nosotros a nivel de entrenamiento lo estuviéramos viendo y podría ser una buena idea decir, oye, ya tiene experiencia en maratones, incluso ha corrido maratones, pero como el problema estaba siendo la fuerza, casi voy a llegar al maratón con este planteamiento, ¿podría ser algo factible? O tú dirías, bueno, quizás no. Quizás no, porque me has dicho 6 meses, ¿no? Sí. Imagínate que llevaríamos, por ejemplo, 4 clavados con los 2 planteamientos, por hacerlo redondo. Que Nos llevemos quedan 2. cuatro clavados trabajando la base de la fuerza y ahora nos quedan 2 hasta maratón y te planteas decir, vale, sigo manteniendo la misma estructura de trabajo de la fuerza o porque me quedan solamente 2 meses y es poquito tiempo para meter cosas nuevas o me arriesgo y meto fases más específicas. ¿Te refieres a eso? A eso, partiendo de que la persona nunca lo había hecho, sobre todo en este ejemplo. Sí, yo ahí un poco buscaría la referencia para darte la clave a esa respuesta en relación a cómo está evolucionando cómo ha evolucionado en esas últimas 4 semanas, ese último mes de preparación, es decir, si su mes 4 en relación a ganancias de fuerza se ha estancado con respecto al mes 3, por ejemplo, es decir, no ha obtenido unas ganancias realmente muy notorias, y se ha quedado pues ahí en esos niveles o son niveles ya óptimos porque ya son bastante aconsejables, pues entonces la respuesta es sí me está dando pie a pensar que puedo pasar a una fase superior. Ahora, si lo que estoy viendo es que la tendencia es que ese deportista sigue teniendo el mismo ritmo de desarrollo y de crecimiento en esas ganancias de fuerza
y además todavía no tiene unos valores de fuerza que digamos que sean suficientes o que sean realmente buenos en relación, por ejemplo, a cosas que podemos medir, Javi, como cuánto relación de mi peso corporal levanto en sentadilla o en peso muerto. Ahí es donde vamos a tener esos KPIs o esos benchmark o referencias para decir, sí. Todavía está muy verde. Un deportista que está levantando ya en esos momentos, por ejemplo, el doble de su peso corporal en sentadilla, pues no va a tener ningún riesgo para pasar a una fase siguiente, está fuerte, ya está construido, ¿no? Entonces, todo lo que sea seguir ganando ahí no va a ser utilizado si no le doy un contenido diferente. Por eso, el avanzar en etapas o en fases implica que como yo voy a cambiar la selección de ejercicios y los ejercicios a utilizar, voy a crearle la necesidad de que sus manifestaciones en la fuerza o de que su capacidad de producir fuerza sea diferente. Es decir, si yo le meto solamente sentadilla en ese trabajo y obviamente pues su velocidad de levantamiento ahí se acerca, por ejemplo, a los 3 segundos de subida por la carga que lleva, que es una carga alta, Sí. esto lo medimos también por velocidad de desplazamiento, pero bueno, para que no sea tan raro esto, podemos decir, si está subiendo una carga a 3 segundos, tarda 3 segundos de subir una carga porque representa esa carga una carga muy alta, si luego me lo llevo a un ejercicio como un tirón o una cargada o una sentadilla con salto, mejor, más fácil, una sentadilla con salto, dice, ¿cómo no, es inconcebible que ese deportista tarde 3 segundos en hacer un salto, ¿no? Puedes pensar. Claro. Le estás como constriñendo hacia necesariamente tener que hacerlo rápido. No sé si me explico. Claro. Por eso es tan importante el cambiar, el cambiar de fases, porque le vas a cambiar los ejercicios, como he comentado, pero también le vamos a cambiar un poquito a jugar con volúmenes y con intensidades, porque ahí lo que nos interesa es obtener, por ejemplo, velocidades de levantamiento mucho más rápidas. Entonces, claro, ahí yo me estoy acercando, quiera o no quiera, a esa especificidad, a tener que hacer a ese deportista que toda esa fuerza que ha ido ganando, como te decía antes, me la llevo a la etapa siguiente para quedarme con lo que quiero de ahí, que es una base sólida para ahora aplicarla en menor tiempo. Y vale. ese es el trabajo, ¿no? Vale. En esa fase siguiente, pues viene con unas características determinadas, con un desarrollo de otra manifestación de fuerza diferente, en este caso, pues fuerza explosiva o elástico explosiva, y con otros matices que ya comentamos lo que a ti te apetezca, pero la idea global sería esta. Vale, sí que, o sea, habiéndote planteado esta hipótesis de que la persona, si pudiera o podríamos ser capaces de llevárnoslo hasta maratón, si sabemos si ha habido avances en fuerza o no en este planteamiento, como en esta segunda fase, digamos, en esa fase más de construcción de la fuerza, vamos a pasar a lo siguiente que habíamos comentado que podría ser interesante en el sentido, vale, ¿cuál es la siguiente fase? Ya saliéndonos de este ejemplo del maratón para no estar tan constreñidos en cuanto al tiempo y que a lo mejor el oyente esté diciendo, vale, pero en esos 6 meses ahí que tendríamos que meter. Venga, vamos a olvidarnos de estos 6 meses un momento y vamos a continuar con las fases. Imaginemos que esa persona sí que ya ha llegado a ese punto de éxito, entre comillas, dentro de esa fase de construcción, ¿dónde nos lo llevamos a la siguiente fase? ¿A dónde nos lo podríamos llevar? O por el contrario, una persona que llega con muy buenos niveles de fuerza a nivel de base y tiene 4 meses para el maratón y dices, oye, pues sí, voy a tener que meter esa siguiente etapa. ¿Cuál sería esa siguiente etapa cuando eso ya se ha ganado, por decirlo de alguna manera? Pues un poco la que te encabezaba antes, que Claro. es esa fase en la que busco desarrollar fuerza, o ejecutar o producir fuerza en menos tiempo. Es decir, al final a esto nosotros los entrenadores le llamamos la mejora de la potencia o de la fuerza explosiva, que no es lo mismo, pero bueno, no vamos a entrar en comentar la diferencia ahora mismo. Y también en ir, porque al final la idea, Javi, tampoco quiero que sea el paso de una a la otra y con todo lo que hacía antes me olvido y entra algo nuevo que es totalmente diferente, Vale, y cuando se acabe esta entra otra cosa nueva, igual que en resistencia, ¿no? Aunque nuestros objetivos en un momento dado puedan ser con la mejora del consumo de oxígeno máximo y en otra la mejora del umbral anaeróbico, no voy a buscar que cuando termina una y empieza la otra ya no se hace absolutamente nada de lo anterior.
no es tanto así, se entremezcla un poquito. Que a lo mejor dejas de hacer rodajes suaves porque estás solo trabajando anaeróbico y ya no haces nunca más, ¿no? Eso, la verdad que ahí, Dani, súper importante. Te lo agradezco. Continúa, por favor, porque eso es súper clave. Entonces aquí pasa lo mismo, no quiero que se me malinterprete en ese sentido, pero sí que en su mayor parte lo que vamos a buscar aquí es generar esa fuerza en menor tiempo con ejercicios principalmente que me den pie a eso, como por ejemplo levantamientos olímpicos o derivados de levantamientos olímpicos, es decir, tirones principalmente, más que ejercicios de cargadas o arrancadas que implican una fase de meterme debajo de la barra, que tiene sus complicaciones técnicas también para los que son más iniciados, pero digamos la fase previa a ellos, que son los tirones, es decir, cómo levanto esa carga, sí que tiene que al final vendrían de una base de peso muerto en el que me voy yendo a un peso muerto más explosivo y después me lo llevo a un tirón. Pues esos ejercicios junto a los saltos, de diferentes matices, son los que me darían pie a poder encabezar esta fase. Pero además me voy también construyendo la base para los que vienen después, que son los de pliometría, o esa fase de características de fuerza reactiva o refleja, ¿no? En las que hay un ciclo de estiramiento-acortamiento que se produce muy rápido del músculo-tendón y que me genera una energía que se acumula en ese estiramiento y que luego se manifiesta en el acortamiento de ese músculo tendón para darme mayor potencia, por ejemplo, de salto, ¿no? Entonces, como digo, como no quiero que cuando llegue a esa fase todo sea eso y nada sea de lo anterior, porque además no lo voy a poder tolerar, tiene que venir poquito a poco, pues voy enseñando también al deportista a hacer esos saltos, por ejemplo, pliométricos de tobillo, de saltos a pies juntos muy reactivos y con muy poquito tiempo de contacto con el suelo. Y también aquí voy a buscar que me genere una diferencia. Aquí, si entramos en evaluación, como hablaba antes de qué test puedo hacer para evaluar desequilibrios en esa etapa inicial del deportista, pues aquí hay también 2, 3 claves de test de saltos que nos van a dar pie también a pensar cuánto hago de esos saltos que son más, por ejemplo, de sentadilla con salto y cuánto hago más, por ejemplo, de esos saltos que son solo de tobillos. Hay que diferenciar entre el salto, por ejemplo, de sentadilla salto o el squat jump, que es un salto que se produce desde media sentadilla o desde sentadilla completa, pero parado, y ver cuánta capacidad de salto tiene ese deportista, con respecto, por ejemplo, al salto contra movimiento, que es cojo impulso bajando y sin pausa salto arriba, que es como saltaríamos tú y yo y cualquier persona a la que le reten a saltar lo más alto que pueda, ¿verdad? Vale. Pues, en esa diferencia de cuánta potencia alcanza el deportista con uno y con otro salto, ya me da pie a saber si está mejor de una cosa u otra, si está mejor de ese componente explosivo o de impulsión o de propulsión, o si está mejor de ese aprovechamiento reflejo de la energía de estirar y acortar, ¿vale? De lo pliométrico. Entonces, por ahí ya se empieza a ver también cuánto meto de uno y de lo otro. Y además, Javi, como te decía, que no queremos perder nada de lo que hemos hecho antes, pues a eso hay que añadirle pequeños recordatorios de algún trabajo de fuerza, si no máxima, pues submáxima, con porcentajes altitos de carga para que no me bajen mis valores de fuerza. Y también, oye, no hemos hablado, pero esa parte preventiva que al principio era como lo primordial, lo básico, el principal objetivo de esa fase cero, de construir tejidos fuertes, resilientes, resistentes, estables, para no lesionarme, aquí también voy a tener, bueno, aquí y en todas las etapas, eso es un must, eso es obligatorio, siempre tengo que tener mi trabajo de estabilidad lumopélvica, es decir, mi trabajo de core, mi trabajo de puntos débiles, de caderas, de pies, en su menor o mayor medida, dependiendo en qué fase esté, pero siempre tengo que mantener algo de trabajo de esto, ¿vale? Entonces, al final la gente no tiene que ver como que en estas sesiones todo se basa en, ¿toca saltos ahora? Pues todos saltos, venga, pues ya está, chorrona saltos. No, la parte principal tiene bastante de esto, pero voy a mantener también otros ejercicios que me mantengan su nivel de fuerza alto y voy a acabar la sesión con ese trabajo de musculatura más específica, con ese trabajo, por ejemplo, de estabilización del core, o bien lo voy a utilizar en los calentamientos y lo que dejo para el final sean los ejercicios que implican menos carga y más velocidad, también es otra estrategia válida, pero por ahí Vale, perfecto. Pues depende del tiempo que tengo, lo que tú decías antes, con respecto a ese periodo específico para prepararme al deportista, pues lo extiendo más o menos. Pero claramente,
Javi, esta es una fase que estaría supeditada, como te decía antes, a que lo anterior ese trabajo previo se hubiese hecho. Porque a lo mejor ese deportista, con tan poca base de fuerza que tenía, le conviene quedarse ahí, o ya ha aumentado bastante su rendimiento en carrera solamente metiendo la fase anterior. Y a lo mejor aquí no hace falta entrar. Generalmente, si queremos optimizarlo todo y hacerlo bien, hay que entrar aquí, ¿vale? Por lo que te digo, porque si no, lo otro no se le parece demasiado a lo que voy a aprovechar corriendo. Pero ojo, que la prioridad está en lo anterior. Independientemente de que no se pasase a esa fase que habíamos dicho, fase 3 de ese trabajo explosivo, lo que no se podría nunca obviar o saltar, o no sería nada recomendable, sería esto del tapering, o sea, esto de la puesta a punto y de cómo varía el entrenamiento de fuerza justo en esas semanas previas a la prueba. Si estamos hablando de una maratón, pues normalmente esa puesta a punto en ese tapering nos vamos a ir a un periodo de entre 2 semanas y una semana, dependiendo de la experiencia del deportista y otros criterios, ¿no? Pero vamos a considerarlo como un periodo de 3 semanas de puesta a punto. Ahí eso no se lo podría saltar nadie. Por lo menos los criterios que algunos de ellos de los que vamos a comentar que son propios de esta fase de tapering o de puesta a punto. Entonces yo creo que viene bien como puente porque es importante recalcar que sí que esta no nos la podríamos saltar, o por lo menos tendríamos que acercarnos un poquito a que se le parezca, ¿vale? Es decir, no me valdría con seguir con lo que hacíamos antes hasta la semana de la prueba exactamente igual, ¿vale? Por lo menos en estas 2 semanas previas sí que hay que cambiar cositas, hay que cambiar algo, ¿vale? Y si quieres lanzamos ya qué cosas son las que cambian, ¿no? Vamos a por ello. Sí, por eso. Yo me he adelantado sobre todo por si nos quedaba algo ahí, porque como son muchos conceptos, pero ya entramos en ello. Principalmente esto y lo que he dicho antes de cómo entrenar, o sea, qué normas o qué leyes o qué criterios tener en cuenta para entrenar la fuerza para corredores, que como te decía, hacía más mención al episodio anterior, pues es principalmente lo que nos habría faltado por comentar. Como ya hemos resuelto eso, pues vamos con esta parte de la puesta a punto. Porque aquí, principalmente, igual que en la parte de resistencia, lo que queremos es disipar la fatiga de todo eso que venimos acumulando de entrenos para poder, de alguna manera, encontrar frescura y encontrar buenas sensaciones de que no estamos cansados y que hemos asimilado bien todo eso anterior. Con la fuerza también vamos a buscar esto por el hecho de sentirnos más frescos, más ligeros o más con más chispa, ¿no? Sí. Y también, Javi, porque al final es un periodo de cierta vulnerabilidad del deportista, justo el de después del picking, justo el de después de esas semanas de mayor desarrollo en volumen. Entonces, como no me adapte yo también a esa pequeña fragilidad del deportista, puedo encontrarme en ciertos problemas de riesgo de lesión si no hago nada por variar mi trabajo, ¿no? Entonces, lo que varía ahí es principalmente volumen, ¿vale? Igual que en la resistencia, más que el número de sesiones a la semana, que no tiene por qué bajar si está haciendo 2, no tiene por qué bajar de esas 2, pero sí en cuanto a volumen por series y repeticiones. Ahí variaríamos. Con lo cual, lo que nos queda es un poquito más también de margen para esas repeticiones en reserva, bajaría un poquito también la intensidad aquí, ¿vale? Así como en resistencia, pues podemos o no bajarlo tanto. En fuerza sí, pero sobre todo porque buscamos altas velocidades todavía de movimiento y gestos, pues esos rápidos que al final sí o sí tienen que venir con poca fatiga o nada de fatiga. Si no, sería incompatible. La velocidad con la fatiga no se llevan bien. Así que menos volumen en series y repeticiones, un poquito menos de intensidad de carga para conseguir intensidades altas solo en cuestión de velocidad, pero no en cuestión de carga levantada, ¿vale? También es verdad que por el tipo de ejercicios que vamos a utilizar en esta fase, que son más específicos, no vamos a encontrar tampoco ejercicios demandantes en carga. Pero bueno, como decíamos que a lo mejor el deportista no está tan metido en esta fase porque viene de hacer lo que estaba haciendo en esa fase 2 previa, solamente con que se limitase, aunque no cambiase de ejercicios, que no estaría bien, pero solamente con que bajase volúmenes y un poquito de intensidad de carga para encontrar mayor velocidad de movimiento, incluso aunque no cambiase nada más, ya por lo menos nos estaríamos quedando tranquilos de que se está adecuando a esta fase 4, que podríamos decir, o esta fase de tapering o de puesta a punto, ¿vale? Vale.
Y la duración, Vale. pues ahí va a depender eso de todo lo que dure, incluso un poquito más de lo que dura el tapering de resistencia, ¿vale? Porque si un tapering de resistencia, un deportista te lo puede sacar en 10 días, con la fuerza no va a ser suficiente 10 días, porque al final van a ser 3 sesiones o 4 como mucho, y no da tiempo a nada, ¿vale? Entonces, sí que tiene que durar, pues, recomendable 4, mínimo 3 semanas, ¿vale? Y Vale. ¿qué más se va a decir al respecto? A tener en cuenta en esta fase de tapering. Um, sí, la semana de competición, que es una semana que normalmente da bastantes dudas de, bueno, meto fuerza, dejo la fuerza sin meter, la meto solo el lunes, solo una, ¿cómo lo hago? ¿Cuál es la última sesión? ¿Cuánto Sí. tiempo tiene que quedar hasta que compita? Insisto, también aquí depende un poco de la experiencia que tiene el deportista. Cuanto más adaptado venga a la fuerza y más experiencia tenga, más cerca de la competición puede hacer su último entrenamiento de fuerza, ¿vale? Sobre todo si ese entrenamiento está bien pautado y más se acerca a esos criterios del tapering que he comentado antes, ¿vale? Y por contra, pues lo contrario, si está menos adaptado a la fuerza y sigue todavía generando ciertas adaptaciones y cierta, no voy a decir intolerancia, pero pequeño residuo de fatiga porque todavía está construyendo y tal, pues me lo voy a quitar un poquito antes y a lo mejor Vale. pues a ese deportista sí que le quito la segunda sesión de fuerza esa semana y la primera se la dejo un poquito también más adelantada en un lunes, martes, y luego lo que le queda ya, pues solo le meto un recordatorio de trabajo de core, Claro. por ejemplo, o de algo de técnica de carrera con una mínima de resistencia externa, ese tipo de cosas. Vale. Vale, perfecto. O sea, yo creo que con esto también queda bastante claro Bueno, nos para esta falta la parte fase. de picking, que eso Sí, no te lo he dicho, exacto. pero, que ahí sí que podría ser, las diferencias fundamentales ahí serían en que, como viene siendo un periodo donde voy a acumular mucha densidad de trabajo de resistencia, mucho volumen de entrenamiento de resistencia de carrera, la Sí, fuerza al final se va a adaptar un poco estando supeditada a que no limite lo otro. Aquí sí que, a diferencia de lo que decíamos antes, el foco lo tenemos en la carrera. Entonces, la fuerza, básicamente lo que vamos a querer seguir teniendo ahí es un mantenimiento, tanto en niveles de fuerza como en los niveles que implican no solamente la fuerza máxima, sino en esas manifestaciones que decíamos antes de fuerza explosiva, fuerza reflejo elástico explosiva, es decir, un mantenimiento de todas, no solamente de los niveles máximos, pero ni voy a aumentar volúmenes, ni voy a aumentar número de días a la semana, es decir, no voy a aumentar la frecuencia y voy a cuidar muy mucho cómo me siento, porque son semanas que pueden pasar muchas cosas en esas semanas de máximo volumen, tú lo sabes, puede haber problemas, molestias, mucha fatiga, entonces yo puedo plantear un trabajo, pero si esas percepciones son del deportista son malas, de me encuentro cansado, pues al final claro. ni va a poder entrenar la fuerza para lo que le va a servir la fuerza, porque va a estar cansado, y además tampoco le va a permitir el que luego para el trabajo de carrera se haya desprendido de esa fatiga, sino al revés, ha ido acumulando más todavía. Entonces, no va a ser beneficioso para nada. Entonces, Claro, vamos a tener interferencia de la una a la otra de manera constante, ¿no? Entonces, hay que hacerla, pero escuchando cómo se siente el cuerpo y siempre priorizando aumentar los descansos en caso de que me encuentre fatigado, quitando alguna serie que me seguía tocando por hacer porque estoy viendo que la calidad de movimiento no es buena o que la técnica no es buena o que la velocidad de levantamiento ya no me merece la pena seguir trabajando ahí. Esas son Claro. las cosas que lo único que tendríamos que puntualizar un poco por resumir en esa fase de picking, ¿no?